irlos leyendo también. Listo. Presentación. RMD. Bien. La última sesión estuvimos hablando acerca de la primera prueba de bondad de ajuste que tenía que ver con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, con este estadístico que lo que hacía era calcular la máxima distancia que existía entre la función teórica y la función empírica, ¿no? Y al calcular a este estadístico con las discrepancias, se comparaba con el valor en tablas de la Kolmogorov-Smirnov y aquí se tomaba una decisión para poder saber si se rechazaba o no a H0, de que las observaciones seguían tal distribución, ¿no? Aquí retomamos, voy a volver a cargar la base, bueno, las librerías, también la base de datos de los tiempos de interarribo. Y aquí en esta última parte aplicábamos el test, ¿no? Primero para la parte de una exponencial. Habíamos obtenido acá bueno, no está el ajuste, me falta correr los ajustes. Aquí está el ajuste de la exponencial y la Webull. Bien, vamos a ver ahora sí. Sí, teníamos este summary que nos indicaba el p-value. Como el p-value es mayor que el nivel de significancia, no se rechazaba la H0 o la hipótesis nula y podíamos nosotros aseverar ya con suficiente evidencia estadística de que los tiempos de interarribo seguían una función exponencial. Lo mismo habíamos nosotros realizado con la distribución Webull, que en la Webull también nos quedaba un p-value de esta cantidad. Comparábamos con el nivel de significancia y decíamos también que seguía la distribución Webull. Algo que nosotros decíamos es que no por tener un p-value más grande en comparación con el otro, significaba que aquel mayor p-value era la mejor distribución que pudiera seguir. No necesariamente, eso que quede como muy en claro. Por ahí se había quedado una tarea que era investigar para qué sirve, bueno, qué es y para qué sirve el A y C y el B y C, que son ciertos criterios de información que nos van a permitir ahora sí elegir cuál de las dos distribuciones, en este caso exponencial o Webull, es la que mejor se ajusta a nuestros tiempos de interarribo. Entonces, hasta aquí lo habíamos nosotros dejado. Voy a volver a retomar la presentación. Aquí hablamos entonces un poquito de la distribución bueno, de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Hay otra prueba que se llama la prueba de Anderson-Darling y esta prueba también, pues es una prueba de bondad de ajuste que evalúa si una muestra de datos o un conjunto de datos sigue, pues, esa distribución hipotetizada que nosotros estamos haciendo. Digamos, por ejemplo, que esta es una versión mejorada, ¿no? Y en el sentido de mejorable, entre comillas, de la prueba de la Kolmogorov-Smirnov. Aquí, de nueva cuenta, si nosotros tenemos una muestra ordenada de X, primer elemento de X hasta el último elemento, ordenado de menor a mayor, el estadístico de Anderson-Darling se calcula de esta forma, ¿no? Ahí vamos a tener el A cuadrado, el estadístico de Anderson-Darling va a ser con esta estructura, donde podemos observar que tenemos ahí las frecuencias empíricas de nuestras X sub is y se mete todo en el cálculo, ¿no? Es una expresión un poquito complicada, ¿no? Pero algo que en R no se pueda programar, pero afortunadamente R ya cuenta con una función que nos facilita el trabajo para calcular el valor de este estadístico. Entonces vamos a decir nosotros que este estadístico se puede calcular a partir de la función en R que se llama el add.test, que pertenece al paquete govtest, y sus argumentos, bueno, van a ser iguales que los de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y esta función lo que nos va a arrojar es un valor P o un p-value que se le va a asociar a la prueba para compararse este, con el nivel de significancia, ¿sale? O también nos va a arrojar el valor del estadístico de Anderson-Darling, denotado por las letras AN, que en este caso tendríamos que consultar nosotros las tablas del estadístico de la prueba de Anderson-Darling para poder compararlo con este AN o este estadístico, ¿no? Entonces, si regresamos aquí nosotros a R, podemos, por ejemplo, colocar un título. Vamos a colocar aquí un asterisco. Creo que se ve un poco pequeño. Voy a hacer más grande esta parte de acá. Voy a ir aquí a Tools. Ahí está. Global Options.
Appearance al 150%, yo creo. Aplicar. Listo, creo que ya se ve un poquito mejor. Sale. Entonces aquí vamos a colocar dentro del mismo RMD que teníamos la clase pasada, colocamos aquí la prueba de Anderson Darby, ¿sí? Que es la prueba mejorada de la de Kolmogorov-Smirnov. Bien, entonces, tal cual decía, ¿no? Vamos a aplicar el add.test. Aquí yo, por ejemplo, le puedo llamar el estadístico de Anderson-Darling para la exponencial. Lo voy a representar con este nombre, A de mayúsculas guión bajo exp. Y bueno, aquí vamos a aplicar el add.test y vamos a meter nuestros argumentos. En este sentido, mi X viene siendo mi conjunto de datos o mi muestra. En este caso tenemos el DF de los tiempos. Ahí vamos a fijar nuestros tiempos. Siguiente parámetro es el null, que nos representa la distribución hipotetizada. En este caso vamos a agregar el pexp, que es la función exponencial. De aquí vamos nosotros a colocar el parámetro que ya habíamos obtenido del ajuste. En este caso, mi parámetro se llama el rate por el parámetro de la exponencial. Y aquí yo tenía un ajuste de la exponencial y le vamos a colocar signo de pesos, el parámetro estimado. No le coloco índices porque solamente tengo un solo parámetro, no tengo dos como en el caso de la Webull. Y aquí finalmente vamos a decirle que nos imprima el resultado de el Add Expo, ¿no? El Anderson Darling Expo. Vamos a ejecutar este chunk y esta es la información que nos arroja. Te darás cuenta que tenemos el estadístico de Anderson-Darling, que es el que se calcula con la fórmula que tenemos acá, y al mismo tiempo también tenemos el p-value. Nos conviene hacer la comparativa con el p-value, porque si yo retomo esto, tendría entonces que ir a consultar las tablas para poder visualizar, ¿no? Y poder tomar una decisión acerca de este estadístico. Entonces, vamos a concentrarnos en el p-value y con base en ello nosotros vamos ya a establecer una decisión. En este caso, nuestra decisión sería la siguiente. Vamos a escribir que como el p-value, lo voy a copiar, lo voy a pegar acá, es mayor que el nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Y recordarás que la hipótesis nula establecía que nuestras observaciones eran independientes y que seguía una distribución exponencial. Entonces, en forma de conclusión, tendríamos también lo siguiente. Conclusión, dos puntos. Escribiríamos algo así como, por ejemplo, existe, bueno, incluso lo podemos copiar y pegar de lo que ya tenemos aquí arriba, aprovechando que es como la misma conclusión. Vamos a pegar esto y decimos que existe suficiente evidencia estadística para sustentar la aseveración de que los tiempos de interarribos siguen una función exponencial y tienen pues este parámetro, ¿no? El parámetro rate equivalente a 2.5074442. Entonces, esa sería nuestra conclusión con la prueba de Anderson-Darling, considerándola como una mejora de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Ahora, podemos hacer exactamente lo mismo, pero ahora para la Webull. Aquí vamos a agregar un nuevo chunk y vamos a colocar, por ejemplo, AD, pero ahora para la Webull. AD para la Webull. Entonces le vamos a asignar nuevamente el add.test. Los parámetros vienen siendo df tiempos, signo de p sus tiempos. En este caso sería la p Webull. Weibull. Ahí está. Y dentro de los parámetros tenemos dos. Tenemos al parámetro shape, que este va a ser igual al ajuste Weibull, signo de pesos, estimate. Pero aquí sí voy a ocupar índices y le voy a indicar que es el primer parámetro. Para nuestro segundo parámetro vamos a tener nosotros que ahora es el scale. El scale viene también por el ajuste de la Webull, signo de pesos, estimate. Y vamos a colocarle acá nuestro índice número 2, ¿no? Vamos a imprimir aquí el de Webull. Vamos a ejecutar el chunk y también vamos a tener el mismo resumen. Nos indica aquí que tiene un p-value de 0.6054 y tiene un estadístico de Anderson-Darling equivalente a 0.64604. Que reitero, si agarramos a este, tendremos que consultarlo en valor en tablas
y es más fácil, mejor trabajar con el p-value. Entonces, mi decisión y mi conclusión con base en esta prueba de bondad de ajuste, pues va a ser exactamente la misma que aquí arriba, solamente que en lugar de ser exponencial, le ponemos, ¿cómo se llama? Webull. La decisión sería que como nuestro p-value toma este valor, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, ¿sale? Toma este valor que es mayor que el nivel de significancia, no se va a rechazar la hipótesis nula y por lo tanto existe suficiente evidencia estadística para sustentar la aseveración de que los tiempos de interarribo siguen una función Weibull. ¿Sale? Ahí está. Y entonces con esto finalizamos prácticamente nuestras dos pruebas de bondad de ajuste, las más importantes, que es la Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling, que también está la chi cuadrada, pero la chi cuadrada es más utilizada para distribuciones discretas, que digo, no es que no lo vayamos a ver, sino es que ahorita estamos viendo como el preámbulo de forma general, pero ahorita te voy a compartir un atajo para poder hacer todo esto de una manera pues más eficiente. Ahora, viene la parte de entonces comparar cuál de las dos es mejor, si es mejor la exponencial o es la Weibull. Si yo tuviera hasta tres candidatos, cuatro candidatas de familias de distribución que tenga que comparar, esto que vamos a ver a continuación nos va a permitir que se seleccione la mejor para que nos represente nuestros datos. Entonces, aquí vamos a colocar también un nuevo título y vamos a poner, por ejemplo, comparación comparación de distribuciones. Comparación de distribuciones. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esta comparación? Vamos a agregar aquí un nuevo chunk y vamos a colocar, por ejemplo, comparaciones, si así lo quieres llamar, o le puedes poner resumen, comparativas, como tú lo desees. Tú simplemente nombra un objeto. Y entonces la función que vamos a utilizar es la función govstat de la función fitThis+, ¿sale? Vamos a ocupar esta función govstat y entonces aquí vamos nosotros a agregar pues simplemente los ajustes que acabamos nosotros de realizar como el argumento f. Aquí f, el primer argumento, solamente basta con este, va a ser igual a una lista, ¿sale? A una list de los ajustes que nosotros hicimos. Por ejemplo, yo tengo el ajuste expo, coma, y tengo también el ajuste de la Webull. Entonces, yo solamente voy a colocar estos dos porque son los únicos que tengo. Si tuviera tres, meto los tres. Tengo cuatro, meto los cuatro. Entonces, vamos a ejecutar nuestro chunk y vamos nosotros a imprimir el objeto llamado comparaciones. Comparaciones. Y te da este resumen. ¿Sale? Entonces, vamos a analizar este resumen. Aquí, por ejemplo, nos arroja los estadísticos. Si es que ocupáramos, por ejemplo, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, incluso, por ejemplo, aquí podemos hacer un contraste de estos estadísticos. Con la exponencial sale 0.047. Si nos vamos, por ejemplo, a nuestras pruebas que hicimos aquí arriba, aquí donde teníamos aplicando el test de Kolmogorov, ajá, este de la exponencial, si lo ejecutamos, este estadístico de Kolmogorov-Smirnov de la exponencial, que ves acá, 0.047, coincide aquí, ¿no? Nos los coloca acá, ¿vale? Ahí está. También puedes observar el de la Weibull, ¿no? El de la Weibull, el de Kolmogorov-Smirnov, por aquí lo debemos de tener. Aquí es Kolmogorov, a ver, ejecutamos este. Ajá, es este de 0.057, que es el que podemos observar aquí también, ¿vale? Ahí puedes observar, acá, justo acá. Tienes otra prueba de bondad de ajuste, no es tan común, que se llama Kramer-Pohm. En este caso, bueno, también existen sus tablas, que podías tú consultar sus estadísticos de prueba para poder determinar a través de tablas si rechazas o no la hipótesis nula. Y tenemos también los estadísticos de Anderson-Darling, que fue los que calculamos ahorita, pues hace un momento. Tenemos para la exponencial, que es este de aquí, tenemos para la Weibull, que es este de acá. Si tuviéramos una tercera candidata de distribución, bueno, nos aparecería una columna extra con sus respectivos valores de los estadísticos de Kolmogorov, de Kramer y de Anderson-Darling para poder compararlos. Pero bueno, esto ya vimos que, bueno, esto no nos da como un buen indicio de qué distribución es la mejor, sino que lo que nos va a determinar y va a ser ese parteaguas de seleccionar una,
Es estos dos, ¿sale? Por eso se nos quedó de tarea ahí investigar qué eran y para qué sirven el criterio de Akaike y el criterio de información bayesiano. Y entonces, en este caso, hacía en forma de resumen, el que tenga el menor valor, ¿sale? El que tengamos un menor valor en cualquiera de los dos, es el que el que mejor va a ajustar a nuestros datos. En este caso, por ejemplo, si yo comparo el criterio de Akaike con la exponencial y con la Weibull, el que tiene un mejor parámetro en este criterio, pues es el de la exponencial. Al tenerme el menor este valor, significa que la exponencial es la mejor distribución que ajusta mis datos, ¿sale? Y por ejemplo, aquí yo tengo el criterio bayesiano que también funge con el mismo rol. Si yo comparo a estos dos valores, yo puedo observar que el que tiene un menor valor en cuestión del BIC, pues es justamente el de la exponencial también. Y entonces, con este resumen, yo ya puedo determinar y puedo hacer ya una conclusión acerca de, pues, de estos valores, ¿no? Se pudiera, por ejemplo, acá poner una conclusión. Vamos a ponerle aquí, conclusión, dos puntos. Resumiendo todo lo que acabamos de hacer, los valores, ahí vamos a escribir, por ejemplo, los valores KS de Kolmogorov, Smirnov y Anderson Darling, ¿no? Indican que también, ¿sale? Que también se ajustan, o sea, ajá, se ajusta cada distribución a los datos, ¿m? Coma, además de los criterios de AIC o AIC y el criterio BIC o el BS, mientras más pequeños sean, coma, indican un mejor ajuste. ¿Sale? Entonces, aunque las dos pueden modelar perfectamente mis datos, pues solamente puedo agarrar o seleccionar una de ellas que mejor ajusten a mis datos y en este caso, pues ganaría la exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá, las podemos comentar aquí por el chat y vamos aclarando pues estas dudas. Me parece que no hay al momento todavía alguna duda, alguna pregunta. ¿Sale? Ahora. ¿Cuál sería como un camino fácil? Afortunadamente ya existen algunos paquetes estadísticos que a lo mejor no tienen nada que ver con la programación. Algo así como el que yo te mostré en el encuadre de la primera sesión del curso, cuando veíamos, por ejemplo, el arroba risk, que decía que este es como un simulador, que a lo mejor ya lleva un proceso de programación por detrás, pero que nosotros nada más nos teníamos que preocupar por seleccionar celdas identificar qué distribución iba a seguir, indicar su distribución, sus parámetros y se acababa. Así también existen otros paquetes estadísticos que hacen, digamos, tú le proporcionas un conjunto de datos, lo seleccionas y le pides que ajuste a la mejor distribución y te arroja incluso varias candidatas o candidatos de distribución con sus parámetros y también tú puedes visualizar o seleccionar la que mejor te convenga. Aquí yo les voy a dejar de tarea, digo, no es que lo vaya a solicitar, pero sí como de tarea que puedan ustedes descargar y puedan ustedes instalar el programa que se llama EasyFit 3.0. Bueno, creo que es la última actualización que pude encontrar. Ahorita incluso les mando el nombre aquí por el chat. Pero es ¿no? El que se llama Easy Fit. Vamos a ver, se los comparto aquí por el chat. Voy a salir un poquito de aquí, voy a regresar aquí al chat para escribirles este nombre. Es Easy Fit 3.0. Digo, es la última versión que yo puedo encontrar. No sé si haya una versión más actualizada. Ahí se los acabo de compartir. Lamentablemente es también por licencia. Tienes una versión de prueba. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Cuando tú ingresas a EasyFit, tienes más o menos como esta interfaz, es como si fuera una hoja de cálculo, ¿sale? Como si fuera tu hoja de cálculo de Excel. Y entonces tú dices, a ver, tengo esto y en estas columnas yo pues voy a pegar mis datos, por ejemplo. Yo ya tengo acá algunos trabajos. Por ejemplo, tengo mi Table 1 y mi Table 2. En mi Table 1, pues precisamente yo aquí tengo mis tiempos de interarribo. Son todos estos, ¿no? Los que yo te compartí en el documento de Excel, los que hemos estado trabajando.
Esos son mis 219 tiempos de interarribo. Entonces, lo que va a pasar es que yo los voy a seleccionar todos mis datos. O sea, yo sí tengo mi base de datos en Excel, en CSV o en Not o en donde sea, los copio y los pego. Y entonces van a tener aquí este que parece como un rayo, ¿sale? Y es el que nos va a ajustar las distribuciones. Si yo le selecciono el rayo, yo le voy a decir, a ver, de todos mis valores que tengo acá en bar uno, ¿no? En mi table uno, columna uno, pues yo lo quiero aproximar o ajustar a una distribución ya sea continua o discreta. Aquí a lo mejor yo le puedo decir, bueno, sé que mis tiempos de interribos son continuos, pues debo de seleccionar pues, datos continuos. Aquí yo le voy a dar, ok, ahorita está ajustando y esto es lo que nos va a lanzar, ¿sale? Entonces, aquí tú puedes observar en donde dice graphs, puedes observar un listado de distribuciones que son algunas de las distribuciones con las que mejor se ha ajustado nuestros datos. Incluso nos manda en orden, digamos, de relevancia o de importancia quién sería la mejor distribución que los pudiera modelar. Tú puedes observar acá que tenemos, por ejemplo, que nos menciona, a ver si puedo hacer esto más, bueno, no, se hace grande la gráfica, pero esto no. Podemos observar que la primera candidata es la exponencial, ¿no? Y lo que nosotros habíamos comprobado. Nuestra segunda candidata fuerte fue la Webull, pero en la Webull no aparece en la segunda posición, sino que nos pone la Pareto generalizada. A lo mejor el hecho de los compañeros que nos expusieron la Pareto, si no mal recuerdo, creo que nos pusieron una Pareto. Aquí, si yo selecciono la Pareto, fíjate cómo cambia la curva, ¿no? Aquí, esta es la exponencial, esta es la Pareto, y se parecen muchísimo, incluso en la Pareto generalizada. Aquí en este recuadro que estoy moviendo, nos aparecen sus parámetros de la Pareto generalizada. Y ahora sí, ya la tercera, importante, pues es la Webull, que tiene esta forma. Y aquí están sus parámetros de la Webull, está su alfa y su beta. Esta gama vale cero, pero recuerda que ahorita la Webull que estamos trabajando, pues solamente depende de estos dos parámetros, ¿no? Ya después nos proporciona la Webull de tres parámetros. Aquí ya no le da un parámetro a gama de punto de cero, sino ya se lo da de punto 0,1. Pero ahorita la más fuerte son estas tres: la exponencial, la Pareto generalizada y es la Webull, ¿sale? Entonces, con eso nosotros podríamos reafirmar que, pues en efecto estamos bien. Incluso si estamos trabajando en un proyecto de investigación, a lo mejor ya no es necesario meternos a un programador para hacer las pruebas de bondad de ajuste, sino simplemente proporcionando mis datos a este paquete estadístico y al seleccionar el ajuste de distribuciones, ya nos da como este resumen. Incluso, por ejemplo, de la exponencial, tú recordarás que nuestro parámetro rate, pues precisamente era de 2,5074. Para la Webull teníamos nuestro shape y nuestro scale, precisamente también de estos valores. Entonces, prácticamente es la parte maravillosa de los software estadísticos, que ya no necesitamos como tal un conjunto de líneas de programación para poder llevar a cabo nuestros resultados. Ahora, si yo, por ejemplo, me voy ahora al summary, aquí en el summary te hace como el resumen de esas distribuciones, pero ya como con todos sus parámetros, ¿no? Aquí tienes ya beta, exponencial, gamma, pero aquí te los va ordenando por orden alfabético, ya no es como por orden de importancia o relevancia, sino ya es por orden alfabético. Y entonces tú puedes, por ejemplo, ver aquí este resumen de parámetros, pero el más importante es el goodness o el fit. Fíjate bien, aquí nos da este resumen, nos pone la prueba de Kolmogorov-Smirnov con sus estadísticos, ¿no? La prueba de Anderson-Darling con su estadístico también, y la prueba de la chi cuadrada, que realmente aplica más para discretas, pero no quita que también para continuas, y nos da también su estadístico de prueba. Y ahora fíjate acá, siguen ordenadas de igual forma, ¿no? Por orden alfabético. Pero si yo las ranqueo, por ejemplo, Kolmogorov-Smirnov, según por Kolmogorov-Smirnov, si yo la ranqueo, la protagonista sería en este caso la exponencial. Luego, después la Pareto generalizada y después la Webull, ¿no? Si tú dices, yo las voy a rankear por el Anderson-Darling, las ranqueamos por Anderson-Darling y se intercambia la Webull con la Pareto, ¿no? Por el estadístico que tiene Anderson-Darling las intercambia y entonces le da más importancia a la Webull que a la Pareto generalizada, pero la exponencial sigue siendo la que mejor ajusta a nuestros datos. Ahora, si yo en este goodness yo selecciono exponencial,
Fíjate que al seleccionar exponencial me da prácticamente este resumen de las pruebas de bondad de ajuste con sus respectivos alfas. Entonces aquí podemos observar nuestros respectivos alfas, nuestros valores críticos, ¿sale? Que estos valores críticos, bueno, se están comparando ahí para poder tomar una decisión de si voy a rechazar o no voy a rechazar a la hipótesis nula. Recordar que estos valores de los valores críticos pues se tienen que estar comparando también con lo que viene siendo nuestro estadístico, ¿no? Nuestro estadístico para, por ejemplo, la exponencial para el estadístico de prueba de Kolmogorov-Smirnov es este de 0.04725. Y entonces calcula los valores críticos en tablas con estos niveles de significancia y los compara acá y entonces nos dice, con un nivel de significancia al 20% no se rechaza, con el 15 no se rechaza, con el 10 no se rechaza, con el 5 no se rechaza y con el 10 el 1% no se rechaza. Lo mismo sucede con Anderson-Darling. Calcula el estadístico Anderson-Darling, los compara con los valores en tablas a ciertos niveles de significancia y en ningún nivel de significancia que tenemos aquí arriba se rechaza. Pero, por ejemplo, para la chi cuadrada, solamente se nos está rechazando si yo manejo un nivel de significancia del 20%. Es decir, estamos manejando un nivel de confianza al 80%, pero con un 20% de significancia se me está rechazando. Pero de ahí en fuera no se rechaza y es un buen ajuste el que tenemos acá. Ahora, si yo selecciono, por ejemplo, la Webull, aquí la Webull, ninguna se me rechaza. Si te das cuenta, ni por Kolmogorov, ni por Anderson, ni por chi cuadrada, se está rechazando para ningún nivel de significancia a la Webull. Y entonces aquí viene una pregunta interesante. ¿Por qué si en exponencial una se me rechaza y es la mejor, y por qué acá que ninguna se me rechazó resulta ser como la segunda mejor, no tendría que ser al revés? Aquí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque también hay un trasfondo que tiene que ver con la parte de lo que es el criterio de Akaike y el criterio bayesiano, que en estos criterios le va a dar una mayor importancia que todo a esto de cuántas veces se te rechazó y cuántas veces no se rechazó. Incluso si, por ejemplo, volvemos a la Pareto generalizada, aquí también podemos observar que en la Pareto generalizada hubo 13 en donde sí se me rechazó con la prueba de bondad de ajuste de la chi cuadrada. Entonces, esta es una forma bastante interesante, intuitiva para poder nosotros tomar una decisión y poder implementar en nuestros modelos, ¿no? Entonces, cuando tú estés frente a un proyecto, estés, digamos, ante, no sé, alguna entrevista y te pidan hacer algo como esto o ya en el sector laboral, pues apóyate ya mucho de las herramientas estadísticas o software especializado que te pueden ayudar a no utilizar de cierta manera la programación, pero sí para ver qué onda con esto. ¿Por qué vimos la programación y por qué vimos un poquito de la parte teórica? Porque es importante reconocer de dónde sale. Porque si yo no sé de dónde sale o qué significa cada cosa, entonces por ahí dirían, pues, me van a matar en una entrevista, me van a matar en una exposición, ¿no? Entonces, importante, por ejemplo, si este que es el estadístico de Kolmogorov, alguien te dijera, oye, pero este valor, ¿qué significa? ¿No? Pues tú ya fácilmente puedes decir, a ver, existe la gráfica de la distribución empírica, la distribución teórica, se calculan las discrepancias y la máxima distancia entre esas dos nos va a representar este valor del estadístico. Entonces, así tú de simple le puedes voltear la jugada, la pregunta, cuando te digan, oye, ¿qué significa esto? ¿No? O ¿qué son estos valores? Pues son valores en tablas que se van a comparar con el valor del estadístico de Kolmogorov-Smirnov para poder determinar en este sentido la región de rechazo y no rechazo y poder tomar una decisión acerca de H sub 0. Entonces, es muy fácil simplemente decir, no, 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 no se rechazó, ok, son exponenciales o son Pareto o son Weibull, pero es importante conocer el trasfondo, conocer el significado de cada valor, no nada más quedarnos con que el sumario me dijo que no y pues es no. ¿Vale? Es importante conocer todo el proceso que hay detrás de ello. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, voy quedando aquí atento a los comentarios. Entonces, esto es una forma práctica, una forma sencilla para poder ajustar nuestros datos y eso nos llevaría a una pequeña actividad que yo te dejaría como de tarea para que trabajes de forma autónoma.
Esta actividad iba a ser una de las prácticas, pero digo, creo que las condiciones no nos dan. Aquí esta iba a ser la práctica 4, pero bueno, ya quien gusta hacerla la puede trabajar. Si están trabajando también en un portafolio como de evidencias para alguna entrevista o cosas así, lo pueden ir abundando ahí, ¿no? En ese portafolio. Por ejemplo, hacemos caso omiso a esto, porque realmente no va a ser evaluativo, ¿sale? Vamos directamente al problema. El problema es un poquito parecido al sistema de teoría de colas, pero aquí dice que hay una estación de servicio con una única bomba que va a operar de 7 de la mañana a 7 de la noche, es decir, 12 horas diarias, y los autos van a llegar o están llegando de una manera aleatoria a la estación, y el tiempo entre llegadas de autos parece seguir una distribución exponencial. Y digo parece porque, bueno, realmente no sabemos si siguen una exponencial, al igual que los tiempos de servicio, pues en la bomba, ¿no? Aquí, sin embargo, antes de realizar las simulaciones, porque recuerda que ya todos estamos manejando con simulaciones, es necesario verificar si estas distribuciones realmente siguen un comportamiento exponencial o para ello se ha recopilado una base de datos con tiempos de interarribo y tiempos de servicio de una muestra de autos en días previos. Ahorita te comparto la base de datos para que podamos nosotros el poder analizarla. Aquí las consignas que yo te iba a pedir, o que en este caso yo te pido, si así trabajas de forma autónoma para seguir practicando esto, es que, bueno, cargas tu base de datos, estimas el parámetro beta de cada distribución exponencial a partir de los datos. Realizas, por ejemplo, pruebas de bondad de ajuste. Aquí tendrías que aplicar la prueba de Kolmogorov, Anderson-Darling y Kramer-Von Mises para verificar si los datos siguen la distribución exponencial. Que recuerda que estas pruebas de bondad de ajuste nos lo saca el GovTest. Entonces, ahí nace aplicar un GovTest para que saque ese resumen de las tres pruebas. Aquí vas a comparar con la distribución Weibull para determinar cuál se ajusta mejor y vas a elegir la distribución adecuada para cada proceso, interarribo y servicio. Básicamente esto que tienes acá, se trabaja con R, ¿no? Aplicas el KS-test o el A-test o el GovTest para sacar tus conclusiones, comparas con la Weibull con un GovTest y te fijas en el valor del criterio de información de Akaike con el criterio de información de Bayesiano y eliges la mejor. Entonces, una vez que tú eliges la mejor, pues ahora sí puedes empezar a generar tus simulaciones, ya sea para los tiempos de interarribo o los tiempos de servicio, depende de qué distribución siga cada uno. ¿Sale? Eso es como que tú lo harías de forma independiente, digo, es una actividad no evaluativa, pero sí es una actividad importante que puedes bien meter a tu portafolio de evidencias para algún proyecto que quieras hacer tú más adelante. Ahora, la consigna 2 sería hacer esta simulación, ¿no? Una vez que has determinado la distribución correcta y se han estimado tus parámetros, se debe simular la operación de la estación en servicio bajo las siguientes condiciones. Que el primer auto llega a las 7 de la mañana, que si la bomba está libre, el auto entra inmediatamente al servicio, que si la bomba está ocupada, el auto se forma en la cola hasta que sea atendido, la simulación debe ejecutarse hasta las 12 horas y la bomba deja de dar servicio a las 7, aun si los autos están formados. Es decir, eh, si hay autos que llegan después de las 7, ya no se les atiende. ¿Sale? En pocas palabras. Resultados esperados es que tú tendrás que hacer 10.000 simulaciones, hacer cálculos, número promedio de autos que llegan en un intervalo de 12 horas, tiempo promedio que un auto pasa en la cola antes de ser atendido, utilización promedio de la bomba, un data frame o una hoja de cálculo con estas columnas, ¿no? Y el entregable, pues eran estos entregables que te pido acá, ¿no? Entonces, esto era a grandes rasgos tu práctica número 4 ya que una vez vimos las pruebas de Kolmogorov, Anderson, Kramer, etcétera, pero digo, ya en lo individual tú lo trabajas, no es algo que yo vaya a evaluarte, digo, estamos también de cierta manera, apoyando a los compañeros que están en el paro activo y que no pueden entrar, pero bueno, es algo que no vamos a evaluar, ya si alguno de ustedes quisiera una retroalimentación, ya sea individual, una retroalimentación en equipo de prácticas, pudiéramos comentar acerca de la retroalimentación. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? A que, por ejemplo, si bien esto lo puedo hacer con R, yo puedo comprobar, digo, manera de comprobación, que con EasyFit
puedo yo ver si en verdad siguen una distribución exponencial y una distribución Weibull. Por ejemplo, ahorita te comparto la base de datos, ¿no? La base de datos es el archivo bomba. Digo, ahorita yo te la comparto para que ya la puedas trabajar. Y por ejemplo, aquí ya tenemos una tabla que nos indica el tiempo de interarribo, nos indica la llegada, el tiempo de espera, el inicio de servicio, tiempo de servicio y el fin de servicio, ¿no? Y esto se observó a lo mejor en un día normal, por así decirlo. Ahora, algo que no obedece una de las reglas del modelo es que el primer auto llegaba exactamente a las 7 de la mañana. Aquí el primer auto llegó a las 7:06. Pero bueno, eso no importa. Tú aquí le puedes agregar una fila extra y le pones auto uno o servicio uno, llegada a las 7 de la mañana, y entonces ya puedes empezar tú a modelar después tus tiempos de interarribo. Eso no hay ningún problema. Entonces, estos son mis tiempos de interarribo. Lo que se haría, pues prácticamente, son bastantitos. Entonces, a ver, yo creo que vamos acá. Copiaremos nuestros datos, ya que tengamos a lo mejor instalado nuestro feed disk, a lo mejor en el table número 2. Dice, ok, pego mis datos, ¿no? Hago una selección, pues ahora sí, de todos mis datos, que son mis tiempos de interarribo para la bomba de servicio. Ahí se seleccionó. Digo, no sé, no encuentro la forma en mi teclado de seleccionar todo. No es como en Excel. Digo, está un poquito raro acá, pero con mi teclado no he encontrado la forma para seleccionar todos. Pero bueno, vamos aquí a seleccionar distribución ajustada. Vamos a decirle que es una continua. Vamos a darle OK. Está ajustando nuestros datos. Y pues nos dice acá que es una exponencial a dos parámetros, ¿no? La exponencial a dos parámetros sería importante investigar, ¿no? Un poquito acerca de esta distribución. ¿A qué se refiere con dos parámetros? Aquí podemos observar nuestros dos parámetros, nuestro parámetro rate y este parámetro que estoy seguro que va a ser el parámetro de escala, ¿no? Ahí dice location parameter. Entonces, seguramente esto se convierte en una distribución, en una gama, ¿no? Porque pues es una exponencial a dos parámetros. Ahí ya nada más sería verificar, porque aquí tenemos también a la gama, ¿no? Ahí tenemos gama y ahí tenemos exponencial a dos parámetros. Pero bueno, dices, bueno, no quiero tener problemas, exponencial a dos parámetros, ¿no? Me voy por una exponencial simple. Entonces, para la exponencial simple, te das cuenta que no cambia el parámetro rate, sigue siendo el mismo. O sea, aquí yo manejo un parámetro de 0.0062, aquí lo puedes observar. Y si yo me voy al segundo, que es la exponencial, se sigue manteniendo el parámetro rate, solamente que el parámetro location o scale se ajusta a cero, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. También tenemos, por ejemplo, la Pareto, ¿no? La Pareto generalizada a tres parámetros. Y tenemos la Weibull a tres parámetros. Entonces, ahí tengo la Weibull a tres parámetros. Y, por ejemplo, la Weibull normal está muy abajo, ¿no? Incluso es la top 3, 4, 5, 6, 7, llega hasta la posición 8. Entonces, a lo mejor compararla con una Webull no es como lo conveniente, dado que no es como de una de las mejores, una que esté en el top 3, por ejemplo. Entonces, aquí sería a lo mejor sí una exponencial o una Pareto generalizada para modelar o ajustar a estos datos. Entonces, si yo me voy por la exponencial, me voy aquí al summary, o al goodness, y entonces aquí dice, a ver, rankéame por la prueba de Kolmogorov. La que gana ahorita es la exponencial a dos parámetros. Si vas a que te ranquee por Anderson Darling, que es la prueba mejorada de Kolmogorov, nos dice que está mejor la exponencial. Entonces yo creo que bajo el argumento de que Anderson Darling es la mejorada de la Kolmogorov-Smirnov, nos vamos a quedar con la exponencial. Si yo selecciono exponencial, aquí puedes observar que en ninguna prueba, bajo ningún nivel de significancia, se rechaza tu hipótesis nula en favor de la alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que tus datos sí se ajustan muy bien a una distribución exponencial, donde su parámetro rate es de 0.0062. Es decir, si tú haces esto en R, cuando apliques todo lo que ya vimos del FitDis, del KS-test, bueno, del KS-test, el AED-test, el GovTest, pues tenemos que tener los mismos resultados, solamente que este es como un atajo. Te lo dejo ahí para que sea como tu modo de comprobación, pero ya en la práctica, ya hazlo así, ya no necesitas R. Mi consejo es
con este paquete estadístico, con otro que tú conozcas, aprovéchalo, ocupa las herramientas que ya tienes para qué complicarnos la vida, ¿no? Pero ahorita la práctica que no es evaluativa, que yo te comparto ahorita en un momento, sí trata como de hacerlo con R, todo con R o con Excel, o por lo menos la primera parte sí lo haces con R, pero para tus simulaciones con Excel, si te sientes más cómodo, cómoda, lo puedes hacer sin ningún problema. Pero esto solamente es para que sigas practicando, practica mucho esta parte de la programación, ¿no? ¿Por qué practicar? Porque uno nunca sabe también cuando va a llegar a una entrevista de trabajo o va a llegar a una entrevista a algún servicio de prácticas que te puedan hacer un examen, ¿no? Y a lo mejor es un examen donde no puedas utilizar a lo mejor algún apunte, algún acordeón o cierta información, sino es con lo que sabes o con lo que traes, lo haces, ¿no? Entonces, uno nunca sabe lo que se va a enfrentar en un futuro. Entonces, yo sugeriría, sí, hazlo con R, ve perfeccionando tus hábitos de programación, pero al mismo tiempo también ve ejecutando otros software estadísticos. ¿Por qué? Porque si manejamos esto, ¿no? Si tú te aventuras a jugar más con esto, incluso a lo mejor en tu currículo, puedes tú agregar, ¿no? ¿Ok? Además de R, además de Python, pues también sé utilizar, por ejemplo, @risk, que vamos a ver más adelante, y también sé ocupar EasyFit, ¿no? Entonces, eso va a llamar más la atención, de que no nada más es, pues sabe programar, sino es que también sabe ocupar las herramientas o los software estadísticos que ya vienen por defecto programados para poder simplemente analizar pues estos datos, ¿sale? Entonces, vamos a tomarnos unos, ¿qué será? Tomamos unos 5 minutitos, por favor. Tomen agua, descansen tantito. En lo que también yo tomo agua y ahora estamos con ustedes. Y en este lapso de 5 minutos, también te voy compartiendo el documento de la práctica 4 con su propia base de datos y ahorita seguimos comentando acerca de ello, ¿sale? Entonces, 5 minutos son 12:46. Nos vemos, bueno, son 2:46, perdón. Nos vemos a las 2:52, ¿sale? Porque ya van a dar 2:47. 2:52, nos vemos nuevamente aquí en la reunión. Vamos a poner pausa.
Bien, jóvenes, vamos a retomar la última parte donde nos quedamos. Entonces, estábamos comentando acerca de los tiempos de interarribo para ver la distribución de probabilidad que pueden ellos llegar a seguir. Vamos ahora con los tiempos de servicio. Aquí vamos a tener todos estos tiempos de servicio, los vamos a copiar y los vamos a pegar en el software especializado para ver qué es lo que nos arroja. Entonces, los podemos pegar, por ejemplo, aquí. Igual tenemos una sospecha de que al ser tiempos se pueden modelar a través de una distribución exponencial. Nos podemos llevar la sorpresa de que sea una distribución Pareto o una distribución Weibull con ciertos parámetros. Entonces, vamos a observar acá con el ajuste de la distribución. Sigue siendo una variable aleatoria continua. Hace nuestro ajuste y aquí nos dice una valores extremos generalizados. Tenemos, por ejemplo, también una beta. Ahí a lo mejor ya no es como tan decir, pues si son tiempos, pues es una exponencial, sino que salen otro tipo de distribuciones. Hay a lo mejor incluso algunas distribuciones poco conocidas. Si nos vamos, por ejemplo, con una exponencial, pues no se modelan a través de una distribución exponencial. Por ejemplo, de la Pareto, fueron como de las últimas que se pueden observar. Incluso, por ejemplo, una Weibull ocupa la cuarta posición. Pudiera ser una distribución Weibull con estos parámetros, una Weibull a 3 parámetros. Pero bueno, vamos a ver en el Goodness cuál rankeado bajo cuál es la mejor. Aquí, por ejemplo, vamos a rankear por la prueba de Kolmogorov-Smirnov y nos establece que va a ser la de los valores extremos generalizados. A lo mejor si desconocemos esta distribución, podemos a lo mejor utilizar a una distribución beta, que es ya como un poquito más conocida. Si rankeamos por la prueba de Anderson-Darley, tenemos acá la distribución Weibull, ¿no? Entonces, pudiéramos utilizar la Weibull por justificando que se pueden simular a través de esto con el estadístico de Anderson-Darling y por el chi cuadrada, pues también la Weibull. Entonces, pudiéramos pensar en trabajar con una beta o pensar trabajar con una Weibull, que es a lo mejor lo más conveniente sería trabajar con una Webull con estos parámetros, ¿no? Una Webull de 2 parámetros, que no sea de tres. Entonces aquí, por ejemplo, selecciono la Webull. Aquí tengo mis valores críticos con sus respectivos estadísticos de Kolmogorov, Anderson, la chi cuadrada. En ningún caso se me rechaza la H0 con estos niveles de significancia y entonces podemos trabajar con esta distribución, ¿no? Entonces aquí podemos observar a mejor detalle a esta distribución. Obviamente, como no es la Webull a 3 parámetros, lo que podemos hacer es ignorar ese tercer parámetro de 4.41, ignorarlo y simplemente quedarnos con el parámetro alfa y beta, que es el shape y el scale respectivamente, ¿no? Ahí podemos ya observar la forma de la distribución de nuestros datos. Entonces, ya tienes el cómo hacer tu actividad ya de forma independiente. Ya sabes, ¿no? Que los tiempos de interarribo se van a modelar a través de una distribución exponencial y que los tiempos de servicio se van a modelar a través de una distribución Weibull. Ya lo demás es meter las demás columnas, hora de llegada, tiempo de espera, inicio de servicio, fin de servicio, hacer tus 10.000 simulaciones para calcular esos cálculos esperados, como la cantidad de autos que están llegando por día en cuestión de promedio, ¿no? El tiempo promedio de espera en la cola, el tiempo promedio a lo mejor de servicio, no lo sé, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es así como podemos ocupar las pruebas de bondad de ajuste con programación en R, también en Python están estas funciones, o también un software especializado como el EasyFit para poder trabajar con estas pruebas de bondad de ajuste. ¿Va? Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, pasamos al siguiente tema. Aquí ya vamos a concluir el tema de pruebas de bondad de ajuste. Igual, perdón que vayamos un poquito rápido. Ya podrás observar que estamos programadas para varias sesiones. Pero bueno, vamos a comenzar con un tema bastante interesante.
voy a dejar de compartir un momento. Estas diapositivas te las voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que también me vayas siguiendo en ese momento. Entonces, a ver. Y si puedes ir abriendo un nuevo RMD, te lo agradecería. Le puedes poner como título generadores congruenciales lineales. A ver, te acabo de compartir las diapositivas. Y vamos a regresar aquí. Abrimos la presentación. No. Vamos a ver. Vamos a volver a compartir. Ok, compartir. Ahí está. Bien. Entonces, a ver, vamos con la parte de los generadores lineales congruenciales. Hasta cierto punto pudiera llegar a ser un tema, sí, bastante tedioso por muchos conceptos que tienen que ver con criterios de divisibilidad. Hay que recordar algunas cosas incluso de matemáticas básicas cuando demostrabas y veías esto de los números racionales, que también cumplían ciertas características como los módulos, que si divide A, no divide A, incluso un poquito también de estructuras algebraicas que tienen que ver con los números enteros, para poder entender esta parte de los generadores lineales congruenciales. Traté de la literatura que contamos o de la bibliografía con la que contamos, traté como de hacer un híbrido de tal forma que fuera sencillo el poder entender sin tanta parte teórica, pero sin dejar de parte lo teórico, porque si no es como de ahí está la fórmula, aplícala ya. Si no es también ir entendiendo, ¿no? Cómo va funcionando o por qué sucede de esta forma. Entonces, siguiendo la idea, los modelos de simulación es todo un proceso. Nosotros comenzamos, digamos, suponiendo varias cosas. Hiciste algunos ejemplos por ahí sobre un sistema de colas, sobre una roller coaster, sobre algunas demandas en una fábrica de, creo que eran artículos eléctricos, que si se acababa cierta cantidad de artículos, se tenían que reabastecer. Ya hiciste algo así con varios puestos, pero en sí, el punto de partida pues era tener el conjunto de datos y determinar aquellas variables que pudieran ser aleatorias. Y una vez que determinas qué variables pudieran ser aleatorias o modelarse aleatoriamente, poder encontrar la distribución de esas variables para poder generar tú tus propios números aleatorios, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de colas, cuando decíamos, por ejemplo, al inicio del curso, el tiempo de interarribo es una exponencial. Y entonces nosotros generábamos valores aleatorios exponenciales. Incluso en R ocupábamos el REXP y en Visual Basic no teníamos una función de aleatorios y creamos una función de aleatorios ocupando la función inversa utilizando la distribución uniforme. Y es así como generábamos nuestros tiempos de interarribo de forma aleatoria para hacer nuestras simulaciones. Entonces, nosotros ya sabemos cómo determinar qué distribución sigue un conjunto de datos. Sabemos si es continuo, es discreto. Sabemos si es una exponencial, una Weibull, una binomial, una geométrica, etcétera. Pero ahora genera tus propios valores aleatorios, ¿no? Géneralos. Si bien programas como Python, como R, ya cuentan con sus propias funciones de generadores aleatorios, hay que saber cómo se construyen, de dónde salen, por qué salen y cómo yo puedo hacer mis propios valores aleatorios para hacer mis simulaciones. ¿Sale? Es a lo que va esta sección y si nos vamos a detener, digamos, no sé, unas 5 o 6 sesiones. ¿Por qué? Porque además de generar valores aleatorios, también necesitamos comprobar que son independientes, que son verdaderamente aleatorios, porque lo que menos queremos es que sigan un patrón predeterminado. Y otra de las cosas que también queremos nosotros es, por ejemplo, que no exista correlación entre ellos, ¿no? Es decir, que uno no dependa del otro para poder generarse. Entonces, necesitamos prácticamente todo este bagaje teórico de poder comprender primero la parte teórica de dónde vienen los aleatorios, cómo generarlos y posteriormente comprobar varias hipótesis de la independencia, de que realmente son aleatorios
y que no están correlacionados entre ellos, ¿sale? Entonces, sí nos va a llevar un poco de tiempo el generar este tema. Ya estamos avanzando en nuestros módulos y reitero, ya de aquí, ya lo que viene ya es, digamos, un poco más rápido, ya para que finalicemos el curso, pues, en tiempo y forma, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver. Primero, la generación de números aleatorios. Aquí vamos a tener nosotros lo que comentábamos, en una simulación de cualquier sistema o cualquier proceso que nosotros tengamos componentes internamente aleatorios. Pongo siempre de referencia el tiempo, el sistema de colas porque es lo más común que se puede hacer. Hay componentes aleatorios, ¿no? Que habíamos dicho, el tiempo de interarribo, incluso el tiempo de llegada de los clientes, ¿no? Pueden seguir un proceso Poisson conforme van llegando el tiempo de servicio. Entonces, hay muchos componentes aleatorios en un sistema de una simulación. Y entonces aquí nosotros requerimos de un método para generar u obtener pues estos números aleatorios para hacer nuestras simulaciones, ¿no? Y ahora, son aleatorios en cierto sentido, porque si bien van a surgir de una regla, ¿no? En este caso, pues se va a discutir cómo poder generarlos de una manera conveniente y efectiva, de tal manera que disfrace, ¿no? Que disfrace la independencia, que disfrace la aleatoriedad, que disfrace la autocorrelación, porque van a surgir de una fórmula al final de cuentas, pero lo que queremos es que se disfrace que vienen de una fórmula. Entonces, vamos a mostrar cómo se pueden generar de manera conveniente y eficiente estos valores aleatorios de una distribución de probabilidad, ya conociendo de qué distribución provienen para poder nosotros utilizarlos en nuestros modelos de simulación. Voy a ver si puedo hacer esto más grande. A ver, déjeme aquí nada más. O configuración de la presentación. Creo que era acá. A ver, déjenme ver. Ok, sí. A ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un primer ejercicio para introducirnos a este tema. Y seguramente con este primer ejercicio, depende de cuánto tiempo nos lleve, es como finalizaríamos esta sesión. El problema uno, para meternos de lleno al tema. Generación de números aleatorios. Comienza con un número entero positivo de 4 dígitos, ¿sale? Z0. Tú determinas el dígito del que tú quieras. Da la casualidad que esta Z0 se le llama semilla. Y es esa semilla que siempre los profesores te dicen, planta la semilla, planta la semilla, planta la semilla. ¿Sale? Es esto es la semilla. Es tu número inicial. ¿Sale? Es eso. Entonces, tiene un porqué la semilla, ¿no? Entonces, un número de 4 dígitos va a ser tu Z0, tu punto de partida. Lo vas a elevar al cuadrado para obtener un número de hasta 8 dígitos. Puede ser que te salgan 7, no necesariamente 8, ¿sale? O puede ser que te salgan 6, no lo sé. Pero al elevarlo al cuadrado, tenemos que obtener un número de hasta 8 dígitos. Si es necesario, añada ceros a la izquierda para hacerlo exactamente de 8 dígitos. Si no es de 8 dígitos, tengo que agregar ceros, hacerlo de 8 dígitos, pero los agrego a la izquierda, ¿va? Ahora, tome los 4 dígitos de en medio como el siguiente número de 4 dígitos para generar Z1. Es decir, yo ya elevé al cuadrado, completé a 8 dígitos, agarro los 4 de en medio y ese va a ser mi Z1. ¿Sale? Ahora, coloque un punto decimal al inicio de Z1 para obtener el primer número aleatorio entre 0 y 1. Y ese número aleatorio estamos suponiendo que sigue o va a seguir una distribución uniforme entre 0 y 1. Y en efecto, va a ser un número que va a estar entre 0 y 1. Y a este número entre 0 y 1 yo le voy a llamar el U sub 1. Luego Z2 serán los 4 dígitos de en medio de Z1 elevado al cuadrado. Es decir, ahora Z1 se va a elevar al cuadrado para generarme un número de hasta 8 dígitos. Si no me genera un número de 8 dígitos, voy a agarrar a completar a 8 dígitos con ceros a la izquierda. Y después voy a tomar los 4 de en medio y entonces voy a ponerle un punto decimal al inicio y U2 va a ser ese valor que va a estar entre 0 y 1, que va a ser el punto decimal de los 4 dígitos que están en medio de Z2 para generarme mi U sub 2. Y así sucesivamente. Si yo te pido 100, tienes que hacerme 100. Si te pido 1000, me haces 1000. Si te pido 10.000, me haces 10.000 de estos. Ese es un proceso a mano de cómo sería. ¿Vale? Es importante entender el proceso a mano. ¿Por qué? Porque a lo mejor hablando, digo, a futuro en un examen, que no sé si
pues vamos a tener un examen, pero bueno, hablando futuro, a lo mejor en cuestión de examen teórico, pues yo te diría, a ver, esta es tu secuencia, es tu patrón, es tu regla para generar aleatorios, y entonces, así a mano, genérame quién sería el U sub 5, por ejemplo. Entonces, hay que hacerle, hay que hacerle, hay que hacerle, hay que hacerle, ¿no? Entonces, sí es importante ir entendiendo cómo van a funcionar los algoritmos, porque a raíz de eso es como vamos a generar los números aleatorios. Entonces, empezamos, por ejemplo, con un Z0 que es mi semilla, es mi primer valor. Yo le voy a poner 1, 2, 3, 4, el más sencillo de todos, 1, 2, 3, 4. Lo voy a elevar al cuadrado. Eso me va a generar el número, este, me generaría el 1.522.756. Es un número que tiene 7 cifras. Para que sean 8 cifras, le agrego el cero izquierdo, por eso ves ahí un cero. ¿Sale? Entonces ya es el z al cuadrado completando a 8 cifras. Vas a agarrarte a los 4 del medio, que son los que te pinto de color azul, que es el 5227. Y entonces ese va a ser tu Z1. ¿Vale? Y ese Z1, para convertirlo en el U1, le vas a poner su punto decimal. Entonces tu primer valor, digamos, aleatorio en este sentido, sería el 0.5227. Ese sería tu primer valor aleatorio. Ahora, el Z1 se va a elevar al cuadrado hasta llegar a un número de 8 dígitos. Si te hacen falta, se los agregas. El número de elevarlo al cuadrado es el 27.321.528. No hay necesidad de agregar ceros. Agarras a los 4 del medio, que es el 3215. Ese va a ser tu Z2 y tu U sub 2 va a ser con su punto decimal 0.3215. Y entonces tu Z2 se va a volver a elevar al cuadrado hasta completar un número de 8 dígitos. En este caso tendríamos el 10.000 bueno, 10.336.225. Y entonces aquí ahí sería Z3. Ahí nada más le corregimos. Ahí, nada más la parte de la anotación. Aquí sería un Z3. ¿Sí? Entonces nuestro Z3 sería este valor de 3362. Y entonces mi U sub 3 sería con su punto decimal 0.3362. Entonces lo que tenemos que hacer en R, pues precisamente es generar este patrón de números aleatorios y tenerlo a lo mejor como una función que a lo mejor acepte cuántos números aleatorios quieres crear. Le pongo 20. Inserta tu semilla o tu número inicial, 1, 2, 3, 4. Al introducir estos parámetros, que me haga todo este proceso y a lo mejor me saque en una lista, en un vector, en un data frame, toda mi secuencia de valores aleatorios, todos mis U's. Si quiero sacar a las Z, las puedo sacar, pero aquí lo primordial sería sacar a las U's que van a fungir como el papel de mis números aleatorios. Entonces, vamos a R, por favor, a meter este patrón que acabamos de ver. Vamos a insertar un nuevo RMD, por favor. Le vamos a poner generadores. Ahí está. Generadores congruenciales, generadores congruenciales lineales. ¿Sale? Le vamos a dejar aquí en HTML y vamos a borrar esto. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a comenzar. A ver, vamos a generar nuestra función. Vamos a colocarla aquí, por ejemplo, problema 1. Vamos a hacer muchos problemas. Problema 1 y insertamos el chunk. Sale. Ahora, le podemos llamar, por ejemplo, num aleatorios, o le puedes poner como quieras. Yo le voy a poner num aleatorios y vamos a crear esta function donde sus parámetros va a ser, por ejemplo, el num inicial o el Z0. Le puedes poner Z0, yo le pongo num inicial, cuestiones prácticas, ya estilos de cada quien. Y el segundo sería n, la cantidad de aleatorios que quieres crear, ¿no? Entonces, vamos a darle las especificaciones de que haga todo este proceso que acabamos de ver, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos zetas. Después de las zetas, se tienen que elevar al cuadrado estas zetas. Y estas zetas cuadradas, tengo que agarrar los 4 dígitos de en medio y completar cero si es que no los tengo, los 8 dígitos. Y después a estos 4 dígitos les tengo que agregar el punto decimal para convertirlo en mi U. Entonces, vamos a ocupar objetos auxiliares, por ejemplo, Z. Le vamos a poner que Z ocupe ahorita
el num inicial. Por ejemplo, si yo empiezo con 1, 2, 3, 4, entonces que z precisamente tome ese valor, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ahora, voy a generar también un u. Esta u vamos a ponerle ahorita un objeto vacío que es de tipo numérico, porque pues va a empezar a almacenar valores, ¿no? ¿Qué valores? Pues todavía no sé, pero es un objeto vacío, un cascarón, que le va a empezar a meter valores. ¿Cuántos? Bueno, le puedo poner numeric n. Si yo le pongo en n20, me va a generar un objeto para 20 valores. Pero vamos a dejarlo abierto. Vamos a dejarlo así. ¿Sale? Ahora, tenemos que hacer un for porque realmente esto sigue pues un ciclo, ¿no? Porque yo no sé cuántos números voy a tener que hacer y hacerlos uno por uno, nunca voy a acabar. Esto es un proceso de un ciclo for. Entonces tengo que meter acá un for que me haga todo este procedimiento de la generación de números aleatorios. Entonces, for i como contador, variable auxiliar. ¿Y de dónde a dónde? Pues va desde 1 hasta n, ¿no? Lo va a hacer n veces, dependiendo de cuántos números inserte el usuario en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que haría? Fíjate bien. Necesitamos los cuadrados de z. Entonces le voy a poner acá cuadrado z, o sea, algo así, ¿no? Cuadrado z. ¿Qué va a ser cuadrado z? Pues va a tomar a mi z y me la va a elevar al cuadrado. ¿Sale? Entonces, fíjate acá. ¿Qué es z ahorita? Z es esto de acá. Y entonces me lo va a considerar aquí y me lo va a elevar al cuadrado. Ok, profesor, pero siempre que entre el for va a estar agarrando a esta z. No, porque esta z la vamos a actualizar dentro del for para que ya no sea esta y sea la actualización del for, ¿sale? Pero ahorita inicialmente sí, esta z tiene que ser esta z inicial, ¿sale? La tiene que elevar al cuadrado. Una vez que se eleva al cuadrado, no sabemos si va a tener 8 dígitos o no va a tener 8 dígitos. Entonces, de alguna manera tenemos que asegurarnos que vaya a tener 8 dígitos. Aquí podemos generar otro objeto llamado cuadrado z completo. Yo le llamo así, digo, por cuestiones de comodidad, para acordarme qué significa cada cosa. Le pongo cuadrado z completo y vamos a utilizar esta función que nos va a completar hasta 8 dígitos con ceros a la izquierda si es necesario. Entonces la función es sprintf, ¿sale? Sprintf. Y vamos a decirle aquí entre comillas lo que queremos que haga. Vamos a decirle que nos agregue 08d. Es meramente sintaxis, nada más. O sea, es como de quiero 8 dígitos, ¿sale? Esto significa 8 dígitos y agrégame ceros a la izquierda hasta que junte 8 dígitos. ¿Vale? Lo que nos dice la sintaxis. Prácticamente es agrégame ceros hasta que yo tenga 8 dígitos. ¿De quién me va a agregar ceros para tener 8 dígitos? Pues de mi objeto llamado cuadrado z. ¿Sale? Es así como va a funcionar esta función de sprintf. Agrégame tantos ceros hasta que yo ya tenga 8 dígitos. ¿De quién? Del cuadrado z. Si ya tengo 8 dígitos, pues simplemente no los va a agregar porque ya está a 8 dígitos. ¿De acuerdo? Ahora, ya que tengo esto, ya tengo el cuadrado de z y completo 8 dígitos, necesito ahora actualizar a mi z, ¿no? Necesito decirle, a ver, ahora z va a hacer esto. ¿Qué es lo que va a hacer z? Z, en teoría, pues no es mi número inicial. Z tendría que ser los 4 dígitos de en medio que se generaron a partir de cuadrado z completo. Entonces, ¿qué va a hacer z? Bueno, z va a ser lo siguiente. Voy a meterle una subtracción de caracteres. Le voy a poner acá sub, ¿sale? Extraime, ¿qué me va a extraer? Me va a extraer caracteres de un objeto string. Es como se traduce, ¿no? Subtrae string, o sea, subtrae caracteres. ¿De dónde vas a sustraer caracteres? Los vas a subtraer del objeto llamado cuadrado z completo, ¿sale? Y tengo que indicarle de dónde los tiene que extraer. Aquí si tú observas dice string x start stop. Entonces, ¿quién va a ser mi x? Pues mi x es cuadrado z completo. Start, ¿dónde comienza? Va a comenzar del número 3, ¿sale? ¿Por qué? Porque fíjate acá, si yo regreso a la diapositiva, es el tercer dígito el que ya tiene que pertenecer a esta subtracción de caracteres. Tienes 1, tienes 2, tienes 3. A partir del tercero hasta el cuarto, quinto, hasta el sexto.
Entonces, aquí yo le voy a indicar, me tienes que subtraer de cuadrado z completo desde el número 3 hasta el número 6. Con esto garantizamos que z va a ser entonces esta subtracción de caracteres que ocupa la posición 3, 4, 5 y 6, que son los cuatro de en medio. Pero aquí tengamos cuidado, porque subtraer caracteres, como su nombre lo dice, van a ser caracteres. Si yo verifico cuál es el tipo y la clase de este objeto, va a ser de tipo carácter, o sea, son letras, no son números, pero yo quiero números, entonces hay que coercionar a que esto sea numérico. ¿Cómo coercionamos? Con as.numeric. Ya lo habíamos ocupado en algún momento cuando los data frames pasábamos primero por carácter y luego por numérico. Así lo mismo, coercionamos y obligamos a que lo que hay acá primero pasa por una subtracción de caracteres y después mi carácter lo obligo a hacer algo numérico. Por eso le ponemos as.numeric. Una vez que me extrae los cuatro elementos que hay aquí en medio, vamos a aplicar ahora que un i es índice i, porque recuerda que tengo un objeto vacío llamado u y lo voy a empezar a llenar con índices. En este caso, el primer elemento de u o el primer elemento del vector u, ya le puedo asignar el punto decimal de esta z, ¿no? Entonces aquí sería, por ejemplo, así fácil, a z lo divido entre 10.000 y ya le va a agregar su punto decimal, ¿sale? Entonces, ahí ya lo vamos a tener. Y para finalizar esto, le voy a colocar acá return, regrésame u, ¿no? Entonces, la función ya está. ¿Por qué ya está? Porque acá, digamos, es mi 1, 2, 3, 4. Aquí me lo eleva al cuadrado, me lo completa hasta 8 dígitos. Y entonces mi Z1 es los 4 dígitos de ese 1, 2, 3, 4 elevado al cuadrado. Ya me lo actualizó. Y mi U1 va a ser con ese punto decimal. Cuando entra acá y me eleva al cuadrado, ya no es la z de acá, ya no es esta z, sino esta z ya es la z de la última actualización de acá. Y entonces ya empieza el for, el for, el for, y me empieza a almacenar acá mis valores de U. Entonces, si yo ejecuto ahorita ya mi función y ponemos aquí un comentario, ejemplo de uso, metemos aquí un chunk, vamos a ponerlo a prueba. Por ejemplo, yo digo acá número aleatorio. Quiero, no sé, le voy a poner número inicial, 1, 2, 3, 4, que en este caso es mi semilla, y quiero que me genere, no sé, 10 valores. Entonces, al momento de ejecutar, ya te generó tus primeros 10 números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces nos damos cuenta, sigue el patrón que nosotros establecimos. Nuestro uno, si regreso a la diapositiva, es 5, 2, 2, 7. Ahí está. El segundo es 3, 2, 1, 5. Ahí está, 3, 2, 1, 5. El siguiente es 3, 3, 6, 2. Ahí está. Y pues obviamente, si hubiera sacado un cuarto a mano, iba a ser el 30-30. Si sacaba un quinto a mano, sería el 1809. Entonces, pues va bien nuestro patrón. Ahora, es los que llevamos hasta el momento. Pero fíjate algo curioso de aquí. Si yo le pongo, no, pues yo quiero 100 números, yo para qué quiero 10, son muy poquitos. Y más que nada, si voy a hacer mis simulaciones ocupando un generador aleatorio, pues 10 valores no me sirven casi para nada. Necesito pues muchos valores en un sistema de colas. Entonces, si yo le pongo 100, fíjate lo que va a pasar. Si ya identificaste algo curioso acá, es que este generador de supuestamente números aleatorios, pues converge a cero y converge muy, muy rápidamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, creo que nuestro último número diferente de cero fue este de acá, pero a partir del número 56 empiezan a ser ya todos ceros. Entonces, la desventaja que tienen ciertos generadores de números aleatorios es esa, su convergencia fuerte a cero o rápidamente a cero. Entonces, tenemos que tener cuidado con la forma en la cual tenemos unos patrones a seguir para generar números aleatorios, porque nos puede pasar esto, ¿sale? Nos puede pasar. Incluso si cambias de semilla, por ejemplo, que sea 7, 4, 5, 1, esa es mi semilla. Ejecutas y sucede lo mismo. Aquí a lo mejor no se fue a cero rápidamente. Aquí podemos observar, por ejemplo, 5, 1, 7, 4. Pero aquí hay algo curioso que quiero que observes. A ver, empiezas a observar valores repetidos, ¿no? Por ejemplo, yo así súper repetidísimo veo a este punto 61.
O sea, lo tienes acá, lo tienes aquí, lo tienes acá. Y entonces empieza a ver como una tendencia, una repetición. Por ejemplo, aquí empieza la repetición, ¿no? 61, 21, 41, 81. 61, 21, 41, 81. 61, 21, 41, 81. Entonces, realmente esto no es aleatorio. O sea, son cuatro números que van siguiendo el mismo patrón. Y entonces aquí, si yo hago unas pruebas de independencia, hago unas pruebas de aleatoriedad, es clarísimo que no las van a cumplir por este hecho de que a partir a lo mejor de dónde, a lo mejor de acá, ¿no? Empiezan como ese patrón. No, aquí tengo 61, 21, 41, 81 y empiezan ahí. Estoy hablando del 12, 13, 14, 15. A partir del 16 empieza a repetirse el patrón, el patrón, el patrón, el patrón. Y a esto se le llama el periodo del generador aleatorio, que eso también lo tenemos que ver, porque a partir de un cierto valor se van a empezar a repetir y lo que queremos es el periodo máximo para que no nos suceda esto. Entonces, es una de las desventajas que tienen algunos generadores aleatorios y también mucho depende de la semilla. Si bien esta semilla 7451 no me generó la convergencia cero, pero sí me generó este patrón repetitivo. Si yo le cambio la semilla, por ejemplo, ahora a un 2905, por ejemplo, y ejecutas, aquí también puedes observar el mismo patrón, ¿no? A lo mejor aquí empieza con 41, 81, 61, 21 y se vuelve a repetir otra vez, 41, 81, 61, 21. Entonces, voy a regresar a la diapositiva. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ok. Y vamos a tomar conclusiones acerca de esto. Entonces, regresando aquí a la diapositiva, tenemos lo siguiente. Este es el ejemplo que te puse a 100 dígitos con el número 1, 2, 3, 4. Y primero, lo que comentábamos, uno de los problemas más serios, y es un problema muy serio, de este método intuitivo es su tendencia de converger rápidamente a cero, además de que este método no es realmente aleatorio en el sentido de ser impredecible, ¿sale? Si se conoce un número, el siguiente está completamente determinado, es conocido, pues, el siguiente, ¿no? A lo mejor mentalmente yo lo puedo hacer y decir, el siguiente va a ser este, y el siguiente va a ser este, ¿no? Y otra de las cosas es que este argumento se va a extender para todos los generadores aritméticos. En ese sentido, eso es un aritmético porque decíamos elévalo al cuadrado y toma los cuatro de en medio. Si yo digo súmale tanto y rézale tanto, o divídelo, o elévalo, o saca de la raíz cuadrada, todo lo que tenga que ver con esas operaciones aritméticas lo va a convertir en un generador aritmético. Y estos, pues, puede suceder este caos, ¿no? Este problema serio de la convergencia cero o puede suceder un caos como un patrón repetitivo cada cuatro, cada cuatro, cada cuatro, por ejemplo. Y entonces, tenemos que tener como mucho cuidado en un diseño cuidadoso de generadores aritméticos, porque estos pueden producir números que parecen o van a parecer independientes con distribución uniforme, cuando a lo mejor ni siquiera van a seguir pues una distribución, pues uniforme, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera, a ver, yo ya tengo mis numeritos, o sea, yo ya tengo mis números aleatorios. Incluso, por ejemplo, yo le puedo poner acá un objeto a esto, porque me va a retornar la U. Yo le puedo decir, a ver, que esto se llame, por ejemplo, aleatorios, así nada más. Y aleatorios va a almacenar a todos estos valores de aquí que estoy viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a poner 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Lo ejecuto. Ahí está. Aleatorio, si yo lo imprimo, ya sé que me va a arrojar todos estos valores. Y dices, a ver, vamos a hacer un histograma. Histograma de aleatorios. Ejecutas. Esto claramente no sigue una distribución uniforme, si te das cuenta. Entonces, con el simple gráfico, ya puedes tú descartar la idea de una uniformidad. Esto no sigue distribución uniforme. Si tú dices, a ver, le voy a poner una semilla diferente, 4902. Ejecuto y veo el histograma. Esto claramente no sigue una distribución uniforme, ¿sale? Entonces, lo que queremos nosotros es que el generador aleatorio siga una distribución uniforme, lo más uniforme posible que podamos, ¿no? Donde todas las barras en el histograma pues estén alcanzando parecidamente la misma altura, ¿no? Algo que no se refleja aquí. Entonces, mientras tú juegues con tus semillas, jamás vas a poder obtener la uniformidad o la distribución uniforme de tus valores. ¿Por qué? Porque este generador aritmético, pues, no nos ayuda, o sea, es un caos, ¿sale? Entonces, es a lo que vamos. Insisto, este módulo o este tema se va a enfocar mucho en cómo utilizar los correctos generadores aleatorios para poder
generar estos números y que sí sigan una distribución uniforme o lo más parecido a un uniforme, pudiéramos incluso hacer pruebas de bondad de ajuste. Ya vimos la Kolmogorov, ya vimos la Anderson-Arling. Podemos ocuparlas para poder determinar si los números que yo estoy creando realmente son uniformes, ¿no? Y también si son independientes y también si son no correlacionados entre ellos, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver en el módulo. Ahorita vamos a dejar la sesión hasta aquí. No quisiera seguir ya avanzando más. Creo que ya fue como mucha información, un tema anterior y este nuevo tema, pero sí la siguiente sesión del día jueves volvemos a retomar esta parte de los generadores congruenciales lineales, ¿no? Entonces, ahí ya nada más te encargaría yo, por favor, de tarea, sí trabajar en tu, es opcional, ¿eh? Trabajar en tu práctica 4 que sería práctica 4 que no se va a evaluar, pero sí trabajar para perfeccionar, pues, ciertas cosas. ¿Tuvieras alguna duda, alguna pregunta? Me puedes ir mandando mensajes sin ningún problema para ir checando como a lo mejor alguna retroalimentación. Y más que nada, yo insisto para que lo puedas ir guardando en tu portafolio de evidencias, porque en algún momento puede llegar a servirte, ¿no? Entonces, como presentación para un proyecto o cosas así, ¿vale? Bien, vamos, voy a dejar de y vamos a detener la grabación para los compañeros, la puedan ver después. Detener grabación. Ahí está.